Jóvenes, muy buena tarde. Vamos a continuar con nuestros videos y sobre nuestro trabajo en casa, continuando con nuestro tema y iniciamos con este nuevo tema denominado consecuencia del impacto ambiental. Como bien hemos visto en temas anteriores, hemos checado que pues, los problemas ambientales que afectan a nuestro planeta y las causas es simplemente el hombre. En el desarrollo industrial y en el desarrollo de la vida cotidiana ha ido generando una huella muy fuerte en el medio ambiente. Pero no solamente es una huella, sino ya consecuencias graves en este eh, deterioro fuerte en el impacto ambiental. En todos los lugares del mundo y en todas las épocas la humanidad ha requerido de los recursos naturales. Y obviamente, pues al extraerlos, necesitamos que esos materiales los vamos a utilizar, pero en ese inter vamos a ir deteriorando de a poco pues el subsuelo, el suelo, los cuerpos de agua, flora, fauna, atmósfera. Y ese defecto que estamos generando se puede resurgir, sí, pero pasando muchos años, cientos de años, miles tal vez. El problema es que si fuéramos, qué decir, un ejemplo, 100,000 seres humanos, pues no sería tan complicado, pero la cantidad de seres humanos que somos y que requieren de circunstancias, de agua potable, donde vivir, donde crecer, espacios, material para vivir, combustibles para movernos, alimentación, pues va generando deterioros graves. Para ello vamos a dividir este impacto ambiental generado y cómo se está generando y cómo se está haciendo para que pues, nosotros podamos entender cómo poder solucionarlo. Entonces, primero vamos a ver lo que es el impacto ambiental en la atmósfera. En el libro dice, la capa gaseosa que envuelve la Tierra se ha contaminado de manera progresiva a partir de la revolución industrial, lo que les comentaba. La contaminación atmosférica está provocando varios procesos negativos para el equilibrio de la biosfera, la lluvia ácida, el agotamiento de la capa de ozono, el efecto de invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Estos ambos van de la mano. Y tenemos una imagen ahí en el libro de cómo la contaminación primaria y secundaria está generando nubes de smog. Esta nube de smog, que son los contaminantes primarios, que dependen directamente de la fuente de emisión, la mayoría de los hidrocarburos, generan un debilitamiento de la capa de ozono y genera lluvia ácida. Estos son contaminantes secundarios, aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera. Entonces, estos contaminantes primarios son aquellos que salen directamente de las industrias o que salen directamente de los vehículos y al mezclarse van a generar un contaminante secundario que vuelve nuevamente a caer a la tierra. Entonces, es precisamente la lluvia ácida. La lluvia ácida, según el libro, es una alteración de la calidad del agua que se da mediante las emisiones de azufre y nitrógeno producidas por las industrias y vehículos automotores, que entran en contacto con el vapor de agua, la luz y el oxígeno de la atmósfera, creando un compuesto diluido de ácido sulfúrico y ácido nítrico que se condensa y precipita, recibiendo el nombre de lluvia ácida. La caída de lluvia ácida destruye grandes extensiones de bosques, provocando la muerte de plantas y animales, además de dañar monumentos y fachadas de edificios, por tener un efecto oxidante. Por si fuera poco, al evaporarse deja impurezas que son arrastradas al subsuelo, viajan por los ríos al océano, donde el agua vuelve a evaporarse, así los restos tóxicos continúan contaminando el suministro de agua. Es lo que vimos precisamente en los ciclos bioquímicos que estuvimos checando. Entonces, naturalmente esta agua debería de traer nitratos, debería de traer pues prácticamente químicos
que van a ayudar a la tierra. Pero estos otros químicos, en lugar de ayudar, genera un problema. De hecho, en esta imagen que le estamos viendo en este video, está explicando prácticamente cómo pues los químicos están subiendo a la atmósfera y se mezclan con el vapor de agua y luego caen directamente ahí a los bosques. A su vez, esos bosques, pues bueno, están siendo atacados por esos ácidos, caen, son arrastrados por las montañas, caen en los ríos, en los lagos, en los mares y pues se están metiendo al subsuelo y a los mantos acuíferos. Entonces, están generando una complicación grande. Continuamos con el siguiente, que es el agotamiento de la capa de ozono. Dice el libro que hasta 1990 se utilizaban gases clorofluorocarbonos como materia prima para la fabricación de aerosoles, refrigeradores, acondicionadores de aire en casas, vehículos y empresas, extinguidores de incendio, espumas aislantes, empaques de espuma de poliestireno para elementos y de solventes de limpieza o para equipo electrónico. La utilización de dichos gases se prohibió entonces, debido a sus efectos adversos en la atmósfera. Sin embargo, hasta 2008, o sea, estamos hablando de prácticamente 20 años, siguieron usándose en inhaladores para controlar el asma. Actualmente son empleados en la investigación científica, no se fabrican, sino que utilizan los que fueron almacenados. Lamentablemente, los gases que ya fueron emitidos pueden permanecer en la estratosfera más de 100 años. Es decir, todo lo que se generó en 1990 hasta el 2090 todavía estarán. Los gases clorofluorocarbonos, que son CFC, son un producto de descompuestos químicos fabricados que contienen cloro, flúor y carbono. Y muchas formas de freón. Cuando los gases clorofluorocarbonos llegan a la estratosfera, se dividen y liberan átomos de cloro que destruyen la capa de ozono del planeta. Esto se sabe porque en 1987 el satélite Nimbus detectó una disminución de 3% en la capa de ozono en la Antártida. Está ahí la imagen de ese hoyo que existe en la figura 3.23 de nuestro libro de ecología. Y como lo observó, es una imagen térmica. Entonces, ahí prácticamente se está viendo esa disminución de ese ozono. Al disminuir los niveles de ozono en la estratosfera, llega más radiación ultravioleta a la superficie del planeta y es biológicamente dañina, y sus consecuencias son: en la salud humana, empeoran las quemaduras por la exposición a los rayos del sol, incrementa los casos de cataratas en los ojos, el cáncer de la piel y otras relacionadas con la depresión del sistema inmunológico. Esto es común y ahora pues ya es común checar estas cremas o bloqueadores solares que ayudan precisamente a evitar el cáncer de piel, que pues prácticamente creció a una tasa muy grande después de este descubrimiento de la afectación de la capa de ozono. Alimentos y bosques. Reducción del rendimiento de algunas cosechas de las reservas de los alimentos marinos por la disminución del fitoplancton. Menor productividad de los bosques debido a las especies de árboles sensibles a la radiación UV. En la vida silvestre se producen cataratas en los ojos de algunas especies. La población de especies acuáticas sensibles es menor. Se reduce la producción de fitoplancton y lo que afecta en la cadena alimentaria. Eso ya lo vimos en las cadenas alimentarias. Y luego la contaminación del aire y materiales de construcción. Contribuyen a la deposición ácida en zonas contaminadas. Aumenta el smog fotoquímico y degrada la pintura y los plásticos en exteriores. Bueno, esto pues no importa tanto, ¿no? Me refiero a la degradación de la pintura y los plásticos en exteriores. Pues nada más se va a ver feo. Para los jóvenes seguramente están sabidos. Si alguien tiene un coche, nos aconsejan pues no dejarlo al sol, porque pues prácticamente estos rayos del sol se están comiendo la pintura de los coches, ¿no? Y ya lo vemos así ya con manchitas o cosas. Y decían pues en mi caso los abuelos o los
los papás, es que pues las pinturas de antes eran mejores, los coches eran mejores, tenían una mayor calidad porque pues la pintura no se la comía el sol. No, no es que haya cambiado o no es que la pintura sea más sencilla, no. Simplemente estas radiaciones ultravioleta y estos rayos del sol son más abrasivos y generan precisamente que pues si tú dejas un coche diario en el sol, pues ¿qué te gusta? Ya a los 2 años, 3 años, ya la pintura ya se acabó y pues te corresponde, si lo quieres mantener, venderlo o si no, hacer un cambio de pintura. Entonces, eso es real, es algo que está existiendo. Luego, tenemos el efecto de invernadero o efecto invernadero. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene que ver con lo anterior. Dice el libro, durante miles de millones de años se ha producido el efecto de invernadero de manera natural, el cual consiste en que parte del calor generado por el sol que llega a la superficie terrestre queda atrapado en la troposfera en lugar de escapar a las capas superiores de la atmósfera. Es decir, está siendo reflejado esta radiación solar. Debido a este efecto, hay suficiente calor en la capa baja de la atmósfera, lo que ha permitido el surgimiento y la evolución de los seres vivos. Esto ha sido bueno. Sin embargo, la abundancia de emisiones de gases efecto de invernadero y CFC, como ya se mencionó en temas anteriores, está reforzando de manera artificial el efecto de invernadero natural, el cual provoca un calentamiento global que a su vez genera el cambio climático. La figura 3.24 muestra la acción específica del dióxido de carbono en este fenómeno. ¿Por qué efecto invernadero? Bueno, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a un invernadero de plantas, de plántulas, se darán cuenta que el calor es fuertísimo. Y se podría decir, bueno, pero ¿por qué si es el mismo sol? Bueno, la radiación solar, el calor como tal, atraviesa el plástico, porque están hechos de plástico. Y ya rebota en el suelo y ya no regresa para irse de nuevo, ¿no? Sino simplemente está rebotando ahí dentro. Entonces el calor es fuertísimo en un invernadero. Es precisamente esa misma función. En lugar de plástico son las capas de gas, aquí lo vemos en la figura 3.24 de nuestro libro, de la página 144. Son capas de gas, vapor de agua, gas carbónico, metano, óxido nitroso, CFC, etc., que están hechos por la contaminación atmosférica. Estas capas de gas es el plástico, imaginemos en un invernadero. Entonces, la radiación que viene del sol viene completa y se va a dividir: radiación infrarroja reflejada por los gases, radiación infrarroja reflejada por la Tierra. Ahí está el dibujito. Y la radiación absorbida por la Tierra. Si vemos, la radiación absorbida por la Tierra es poca. Luego, la radiación infrarroja reflejada por la Tierra es mayor. Pero entonces, esa radiación que está reflejada ya no se va. Regresa, porque está rebotando en esta capa de gas, y regresa nuevamente a la Tierra. Entonces, prácticamente, esa es la función del efecto invernadero, que la capa de gas, que serviría como el plástico que hay en un invernadero, no deja o no permite que esa radiación infrarroja se vaya, sino se queda ahí, y es por eso que los calores, cuando es calor, ya es insoportable, ya es mucho calor. Aquí tenemos también la figura de 3.25 de un oso polar, y es también real. Dice: el daño de los casquetes polares a consecuencia del calentamiento global afecta seriamente el hábitat del oso polar y de otras especies. Continuamos entonces con el calentamiento global, que es prácticamente una respuesta al efecto invernadero, que a su vez el efecto invernadero es una respuesta al agotamiento de la capa de ozono. Todo esto tiene que ver. Dice el libro: ya hemos mencionado que a partir de la revolución industrial, en el siglo XIX, la atmósfera se ha contaminado, debido a la quema de combustibles fósiles y a la emisión de gases de efecto invernadero y CFC. Esto ha provocado que la temperatura media de la Tierra tenga un incremento de entre 3 grados y 6 grados. Como resultado, los casquetes polares están derritiéndose. Nosotros podríamos decir, bueno, mira,
es que no es mucho, ¿no? O sea, si estamos a 29 grados, 30 grados, si lo subimos a 33 grados, pues mira, no es tanto, a 36 grados, pero en la naturaleza eso es muchísimo, muchísimo. Como resultado, los casquetes polares están derritiéndose y el nivel del mar se ha elevado entre 10 y 25 centímetros. Se estima que para el año 2100 la temperatura media habrá aumentado entre 1 y 4 grados centígrados. Entonces, sí es algo que se está generando y lo vemos aquí en esta imagen, que es prácticamente resumiendo todo lo que hablamos. El efecto de, pues prácticamente el agotamiento de la capa de ozono y luego este efecto invernadero generado por la radiación solar. Cada vez está haciendo mucho más calor, cada vez más calor, cada vez más calor. Y entonces va a llegar el momento que ya se está generando un problema de calentamiento global y que cada vez está aumentando de grado en grado, de grado en grado, y pues con consecuencias terribles para la naturaleza y obviamente para el ser humano. En en estas entrevistas que ha dado Donald Trump, pues realmente él considera que, pues, que todo esto del efecto invernadero y que el calentamiento global y el cambio climático no existe, que realmente no es real, pero pues como que está mal de su cabeza, ¿no? Bueno, continuando, el cambio climático es el siguiente tema. Los climas de la Tierra siguen siendo los mismos. El clima es el mismo, pero ha habido altas, digamos, en el calor cada vez es más calor, en el frío cada vez es más frío, la lluvia cada vez llueve más, y entonces genera problemas y consecuencias muy fuertes. Dice, los climas de la Tierra, dice el libro, siguen siendo los mismos. Se entiende por cambio climático el conjunto de alteraciones, es una alteración, en las temperaturas, las precipitaciones o el viento, que están teniendo lugar en las últimas décadas como resultado del calentamiento global, la figura 3.26. La inundación en 2007 de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, es uno de los efectos del llamado cambio climático, y fue muy fuerte. Si el cambio climático continúa debido a la contaminación atmosférica, se prevé que para 2100, todos estamos hablando de 2100, y todo esto nos va a tocar todavía, quiero pensar, o sea, en 80 años. Bueno, a lo mejor a mí no, pero a ustedes sí, o sus hijos, sus nietos. Sus efectos serán devastadores. Algunas ciudades e islas quedarán completamente sumergidas bajo el mar. Habría un mayor avance en los desiertos, alteraciones en los ecosistemas, desbordamiento de ríos, sequías, escasez. Como un paréntesis, si quieren, pueden buscar lo que se prevé para este 2100. ¿Qué ciudades y qué islas van a quedar completamente sumergidas? Estamos hablando de que en la zona costera de Veracruz, en algunas partes de Acapulco, en algunas partes de Baja California Norte y Sur, prácticamente van a quedar hundidas en el agua, precisamente por el efecto invernadero, por el calentamiento global, por todo esto que se está generando, por el derretimiento de los polos, pues va a subir el nivel del mar y muchas ciudades costeras pues, van a quedar como que inundadas. Bueno, continuamos. Escasez de agua dulce, hambruna y proliferación de diversas enfermedades. El fenómeno llamado El Niño es otra consecuencia del calentamiento global que ya está produciendo sequías donde habitualmente llueve y lluvias donde predomina la sequía, además de afectar la actividad pesquera debido al cambio de temperatura de las aguas oceánicas. Entonces, pues prácticamente es una alteración de estos mismos climas, son los mismos, nada más es una alteración donde hace un calor bestial, donde llueve, pero a mares. Y pues se ha estado generando ya algunos problemas de pequeños, pues, tornados pequeñitos, donde pues prácticamente nunca se había visto. Aquí en Puebla ya se han visto algunos pequeños, pues no son tornados, antes le llamaban víboras de agua, decían los abuelitos. Pero, pues prácticamente donde no se había visto, se está viendo. Entonces, simplemente por el calentamiento global, todo lo que se quemó en las Amazonas, todo lo que se fue
en Australia, todas esas circunstancias generadas por precisamente el calentamiento global y no lo estamos viendo. Realmente son pues circunstancias que se están dando y no las estamos observando. Entonces, checar muy bien estas circunstancias. Tenemos dos actividades que realizar con este video. La primera va a ser obviamente entender, ustedes también van a leer y comprender todo esto que les estoy dando. Estoy tomando como base el libro de la página 141 a la 145. Ustedes me van a realizar una infografía, un mapa conceptual, hablando precisamente sobre las consecuencias del impacto ambiental, dividido el impacto ambiental en la atmósfera y cuáles son los temas, lluvia ácida, agotamiento de la capa de ozono, efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Y me van a realizar, por favor, también de la página 145, una actividad de resumen en lo que son los temas impacto ambiental en el suelo, y luego abajo sería impacto ambiental en las especies animales y vegetales, que es la deforestación, pérdida de biodiversidad, y realizamos la actividad de la página 148. Entonces, para que nos entendamos, son tres tareas. Por favor, traten de enviarme las 3 tareas, porque repito, bueno, 3 actividades, porque algunos me están mandando 1 o 2 o 3, no, mándenmelas todas. Una es el mapa conceptual de la página 141 a la 145, o bien una infografía, como a ustedes les parezca mejor. El resumen de ideas principales de la página 146 a 147 y la actividad del libro de la página 148. Aquí nos pide que